Hola, yo soy Efi y para este video no voy a hacer una epifanía porque este video se va a tratar sobre un tema en bastante disputa que es sobre la energía masculina y la energía femenina. Primero que nada quiero que entiendan que sí existe la energía femenina y masculina, pero no como te lo pintan, no como normalmente se habla en redes sociales, sino que la energía masculina y la energía femenina se refieren a estas dos categorías, estos dos conceptos que ayudan a dividir al ser humano en una dualidad. Porque tenemos que entender que todo aquello que nos rodea tiene un polo opuesto, todo aquello tiene una división entre dos cosas. Es por eso que existe esta ley de dualidad. Y esta ley habla precisamente de que si hay luz, hay oscuridad, si hay negro, hay blanco, y si es masculino, es femenino. Ahora, ¿por qué la gente está tan enojada con estos dos conceptos? ¿Por qué la gente está tratando de abolir estos dos conceptos? Y bueno, yo lo que he visto es que no es tanto que el problema sea con que exista lo masculino y lo femenino, aquello a lo que llamamos dentro de estas categorías que deben de pertenecer a lo masculino y aquello que debe de pertenecer a lo femenino, sino que el problema es que estas cosas que agrupamos en cada concepto y que dividimos nos limitan a nosotros. Siento que más que nada el problema es que pensamos que si nos determinamos por lo masculino tenemos que siempre ser masculinos, o si nos determinamos por lo femenino siempre tenemos que ser femeninos, que no hay un punto intermedio en donde podamos explorar ambos géneros, y que también es lo que dice la sociedad. Entonces yo entiendo por qué se trata de abolir esto de la energía masculina y femenina, y aparte porque está este discurso conservador que están tratando de como dirigir a las personas a aquellas cualidades o aquellas características que deben de tener sí o sí si pertenecen a cierto sexo, que no tiene nada que ver con lo masculino y lo femenino, porque a final de cuentas el sexo biológico es una cosa y el género es otra cosa. Y el problema también aquí con esto es que tratamos de seguir delimitando las cosas físicas no humanas con géneros, de que las faldas tienen que ser para las mujeres, para las personas femeninas, y que el ser una persona trabajadora, independiente, tiene que ser propiamente de un hombre. Y no voy a negar que sí hay cualidades que son propias de lo masculino, porque entonces no sabríamos ni cómo definir estos conceptos. Si tienen que existir, tenemos que tener cierta descripción de ello. Y lamentablemente a algunas personas no les gustará saber qué es lo masculino y qué es lo femenino, pero es algo que existe, sí hay que categorizar, más no hay que delimitar. Y también seguimos delimitándonos nosotros a explorar el otro género, a explorar el otro puesto. Y es que lo que a mí me sirvió en mi proceso fue que entendí que las personas no es que seamos o femeninas o masculinas, sino que somos ambas cosas. Que una persona completa a su nivel sexual, a su nivel de identidad sexual, necesita ambas cosas para estar bien, para estar completo. Y es por eso que a veces estamos en esa búsqueda de esa media naranja, estamos buscando que ese polo opuesto que estamos buscando en nuestras relaciones interpersonales sea quien llene ese vacío que sentimos del género opuesto. Y no es así, porque nosotros tenemos la capacidad de integrar ambos y tener ambos para ser un ser completo, y que tal vez a nivel individual sí podamos cubrir esas necesidades. Y claro, obviamente va a haber uno que va a imperar en tu personalidad, que tú hayas escogido conscientemente ser, que si tú eres una persona que le gusta lo masculino, vas a presentarte al exterior y te vas a relacionar de acuerdo a eso que has escogido. Por ejemplo, yo que he decidido ser una persona femenina, entonces esa es mi tarjeta de presentación, por así decirlo, es la identidad de género que yo he escogido para relacionarme con los demás, pero eso no significa que yo no tenga un lado masculino, porque ese es a nivel individual, no es tanto a nivel interpersonal, sino que esa necesidad que yo tenía de que el exterior me diera aquellas cosas que pensaba que la otra persona me iba a dar, me lo podía dar yo. Y creo que nadie habla de eso, nadie habla de que tenemos que tener ambos géneros y que también tenemos que hacer las paces con esta idea de que uno representa ciertas cualidades y otro representa ciertas cualidades. Para algunas personas no les va a gustar lo que voy a decir, pero es que sí tenemos que saber cuáles son las cualidades masculinas y cuáles son las cualidades femeninas, porque siempre hay un conflicto con ello. Creo que el discurso que más se pronuncia es de las mujeres, diciendo de que, entonces porque soy una persona independiente, porque soy una persona proactiva, porque soy competitiva, porque soy lógica, ya soy masculina.
Y no es así, o sea, no es que seas masculina, porque es que no se trata de que o seas uno o seas el otro, sino que eres ambos. Y es que lamentablemente para muchas mujeres, es cierto que las cualidades masculinas son la independencia, la competencia, la lógica, también la parte de ser proactivo, de proveer y de proteger. Creo que son las cuestiones que normalmente sabemos que son masculinas. Y no lo podemos negar porque incluso hasta se manifiestan físicamente. Si una persona es masculina, no tiene nada que ver con lo que tenga puesto, pero si es una persona masculina, se va a notar, se va a ver. Y eso lo vas a ver con su comportamiento, lo vas a ver cómo se presenta, cuáles son esas cualidades de su personalidad que tiene, si es una persona protectora, si es una persona proactiva, independiente, lógica. Es todo lo que tiene una persona que es masculina y eso no lo podemos negar. Ahora, el problema con esto es que creo que estamos dándole mucha importancia a esas cualidades masculinas y las personas que no quieren ser masculinas, que no se presentan como una persona masculina, no quieren aceptar que son cualidades masculinas, porque quisieran que esas cualidades fueran femeninas y que no se les dijera de que, ay, es que porque me estoy inclinando a ese lado soy masculina. El problema no es ese, el problema es que no aceptes que sí son parte de lo masculino, pero también que estés dejando atrás las cualidades femeninas, porque ahí también viene otro problema, que la parte femenina es invisibilizada, porque se piensa que no hay ninguna cualidad femenina, que ante estas cualidades masculinas se piensa que las cualidades femeninas pues no existen, son inexistentes, y que es por eso que normalmente las mujeres que somos personas femeninas no entendemos por qué tendríamos que ser masculinas si queremos tener esas cualidades. Y es que no, o sea, sí tienes esa parte masculina porque eres un ser humano y porque pues al ser humana necesitas esa otra parte, que es lo que estoy diciendo, de que individualmente necesitamos ambas cualidades, femenina y masculina. Pero también aquí siento que se le está dando la espalda a las cualidades femeninas, al lado femenino. Y es por eso que se entra en conflicto, porque no se quiere aceptar ese lado y también porque hay mucha disforia de que es que no me identifico como masculina, pero está diciendo puras cosas masculinas y entonces no entiendo por qué no puedo vivir esa feminidad. Y del otro lado, que son los hombres, a veces necesitan integrarlas porque esas cualidades femeninas también las necesitan para ser seres completos, para tener todo en orden. Por ejemplo, las cualidades femeninas son la creatividad, el liderazgo, la inteligencia emocional, que seas capaz de tener fragilidad, vulnerabilidad, que muchas veces se ve como una debilidad, pero no, es algo bueno. Al igual que la competencia, que puede ser algo malo en cierto grado, la fragilidad, la vulnerabilidad y la dependencia también puede ser mala en cierto grado, pero es necesaria. La fraternidad también es algo que es propio de lo femenino. La fraternidad, la comunicación, la posibilidad de tú poder conectar y socializar con otras personas son cuestiones femeninas. Es por eso que los hombres que no tratan de desarrollar ese lado femenino son personas solitarias. No tanto porque sean independientes, sino porque no han querido desarrollar esa parte. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no tiene nada de malo ser una persona totalmente femenina, porque es que estés peor que las personas masculinas, que las personas independientes, que las personas lógicas, sino que tú tienes otras cualidades. Si yo me inclino mucho a un lado, estoy perdiendo todas esas cualidades que el otro género me está ofreciendo. Si yo soy muy femenina, no voy a tener todo eso masculino que necesito para existir de manera individual, para no tener que estar dependiendo de las otras personas. Y siendo una persona muy masculina, necesito desarrollar esa feminidad para poder relacionarme con las personas, para poder tener inteligencia emocional, para tener creatividad, para tener liderazgo. Y todo esto yo lo entendí cuando yo pasé por ese proceso de saber qué era lo que me gustaba, desarrollarme sexualmente y cómo quería presentarme ante los demás, cómo quería relacionarme, qué personalidad iba a tomar, si femenina o masculina. Y es que yo toda la vida, aunque nací mujer, fui una persona muy masculina, todo el tiempo fui una persona muy masculina, porque me interesaba más desarrollar esa parte, porque sinceramente hice como un proceso consciente de ser una persona masculina. Entonces era una niña que odiaba lo que tuviera que ver con las mujeres, lo odiaba, o sea, no me gustaba ni usar faldas, no me gustaba ni usar vestidos, no me gustaba el color rosa. Siempre fui como de que me gustaba el morado, pero porque se asimilaba al azul, porque no quería
ser parte de las mujeres, porque no quería tener esa fragilidad, esa vulnerabilidad y esa feminidad, no la rechazaba totalmente. Y yo me la pasaba compitiendo con los niños, yo me la pasaba tratando de demostrar mi fuerza, mi inteligencia contra ellos, porque yo quería ser aceptada, porque a mí me interesaba mucho que me vieran como parte de ellos. Y a pesar de que no soy lesbiana, pues sí quería como que ser parte de ellos, como que ellos me vieran, esa validación masculina que normalmente se busca al tratar de pertenecer a un grupo que es igual que tú. Y hubo un punto en que sí me sentía muy cómoda y muy empoderada siendo una persona masculina de niña, pero también volteaba a ver a esas niñas que eran muy femeninas y me daba cuenta que pues había un anhelo de querer ser como ellas, que la verdad es que era una parte que yo tenía reprimiendo durante mucho tiempo y que al verlas a ellas, pues yo quería compaginar con ellas, pero no sabía cómo acercarme porque pues era muy masculina y porque pues no era nada que ver con cómo eran ellas. Y mis amigas, las amigas que yo tenía cuando era niña, eran personas también igual muy masculinas, que también les importaba mucho cómo los hombres las veían. Entonces siempre estaba como esta parte de la competencia, y no solamente con ellos, sino con ellas, y pues siempre tuvo problemas con las niñas porque mis amigas no eran pues amigas tan leales, no sabían fraternar entre nosotras y era de estar compitiendo, de mucha envidia. Y yo no entendía por qué, porque pues también yo entraba dentro de esa dinámica, pero la verdad es que no me sentía a gusto, no me sentía cómoda. Y no entendía por qué pasaba eso, no entendía por qué yo al ser una persona masculina no podía tener amigas, por qué eso no sucedía. Y pues al ver a estas otras chicas que sí eran femeninas, pues siempre había como que este deseo de saber si ellas serían mejor, saber si tal vez me estaba perdiendo de algo más. Y si soy sincera, las mejores amigas que he tenido, las amigas más leales, las amigas que más amigas han sido, son estas chicas que son muy femeninas, porque no tienen esta parte de la competencia, porque no les interesa competir, porque lo femenino no compite, lo masculino es lo que compite, es una cualidad que acabo de mencionar de lo que es ser masculino. Y entonces, pues en esta dinámica de estar compitiendo, hubo un momento en donde me cansé y yo decía, es que yo ya no quiero competir, o sea, yo solamente quiero estar en paz porque no me interesa yo estar demostrando, no me interesa yo estar haciendo, yo lo único que quiero es pues estar en paz. Y no lo entendían, no sabían pues qué era lo que estaba pasando. Y seguía reprimiendo esa parte femenina, o sea, no lo entendía. Y por más que sí me daba cuenta que era algo que yo sí quería hacer, pues lo reprimía porque me daba vergüenza ser vulnerable, porque me daba vergüenza ser frágil, porque no me gustaba esa parte de ser vista como algo femenino, era algo que reprimía. Y no es algo malo sentirse vulnerable, porque sí es una cualidad de lo femenino, pero sí tienes que integrarlo porque es necesario para que puedas tú sentirte bien hasta en los momentos malos. Y yo no entendía eso, entonces pues fui creciendo y llegó la adolescencia. Y entonces todo el mundo estaba como que experimentando, viendo a ver qué era lo que le gustaba. Había muchas opciones sobre cómo querías definirte tu orientación sexual. Entonces sí me di la oportunidad de explorarlo, de conocer gente, de ver si era lo que funcionaba. Y sinceramente, por más que quise verlo de esa manera, quise ver la perspectiva de las personas bisexuales, en mi caso, mujeres bisexuales, la verdad es que me costaba trabajo porque me di cuenta que pues no era bisexual, siempre fui heterosexual, siempre me gustaron las personas masculinas y pues los hombres. Pero también hubo una parte en que todavía seguía reprimiendo esa feminidad y entonces fue cuando exploté al máximo lo que era la masculinidad. Entonces me corté el cabello, me puse muy masculina, compraba ropa de hombre, trataba de pues pasar por esta faceta de tomboy. Y la neta estuvo muy chida, o sea, no es como que no me guste, porque sí me llegó a gustar, pero entre más le escarbaba y más le escarbaba para ser masculina, porque pues no hallaba por qué no me sentía cómoda estando así, si era lo que siempre quise, si siempre quise ser masculina, si siempre quise usar ropa de hombre, si siempre quise verme como un hombre, ¿por qué no era lo que me llenaba? Entonces ya fue cuando dije, ok, yo creo que ya fue suficiente y ya llegué hasta el tope de lo más masculina que puedo ser, pero ahora necesito darle pues una oportunidad a lo femenino, que es lo que siempre quise, pero nunca me daba la oportunidad, porque creo que la razón por la que yo odiaba este lado femenino, odiaba ser femenina, era porque
pues siempre el haber sido mujer era visto como algo débil, era visto como algo que pues no era tan valioso como ser un hombre. Entonces yo creo que ese es el problema que normalmente nos pasa a nosotras, y eso me pasó a mí. Pero ya hubo un punto en donde dije, creo que esto no va a funcionar, o sea, por más que quiera yo hacerlo funcionar, pues no puedo. Y tengo que aceptar que pues soy una mujer que me gusta ser femenina y que también quiero tener esa vulnerabilidad. Y para mí fue totalmente un golpe de ego, o sea, fue súper duro darme la oportunidad de ser femenina y sentirme extraña e incómoda. Pues sí era muy incómodo, pero pues si quería hacer ese cambio, pues tenía que darme la oportunidad y aceptarlo. Y me di cuenta que pues estoy muy cómoda siendo femenina. Creo que sigo en este proceso de seguirlo como que adaptando a mi esencia, pero el ya haber tenido esa parte masculina no la oculté, porque pues siempre entendí que era algo que necesitaba aunque fuera mujer. Pero cuando ya tuve ese proceso de ser femenina, entendí que me estaba perdiendo de muchas cosas que también eran necesarias para yo sentirme completa, porque pues era todo eso que me hacía falta. Y curiosamente todas esas cualidades que nombré de lo femenino empezaron a surgir. Empecé a ser más creativa, empecé a darle un poco más de visibilidad a mis ideas, a ser más líder, a sentir mis emociones, que era algo que pues no me permitía y que yo siempre tenía que defenderme, pero nunca sentirlas, nunca ser vulnerable. Y creo que fue por primera vez que me lo permití. Y pues fue algo muy liberador. O sea, llega en un punto donde ya no me interesaba verme fuerte, verme como alguien que no la dañan por ser fría, sino que ahora ya no me interesaba eso, porque no estoy compitiendo y porque aparte pues soy humana. O sea, es esta parte de la ternura, de la compasión, que vienen con esta feminidad, que era la que me hacía a mí feliz, que me hacía libre. Y siento que cuando llegué a esa parte, nunca me había sentido más plena en mi vida, que el haber entendido que no es tanto que tú estés buscando al masculino que te va a llenar, o que andes buscando a la mujer femenina que te va a dar todo eso que tú no te das, sino que uno mismo se lo da. Y fue muy curioso. Yo sé que es muy curioso porque tú dirías, pues es que eres una mujer y aparte heterosexual, como por qué no serías femenina. Y siento que a veces la gente damos por sentado nuestro género de acuerdo al sexo con el que nacimos, y pues es que no es así. O sea, yo conozco muchos hombres que para nada son masculinos, son hombres que nacieron hombres, pero no son para nada masculinos, son personas súper femeninas, y ellos dan por sentado que son masculinos, y para nada son masculinos. No tiene nada que ver con cómo hayas nacido. Los géneros son una parte de la identidad que tú vas desarrollando, tiene que ser un proceso consciente. Y pues en mi caso no me había dado cuenta, pero ese proceso consciente de tratar de ser masculina, de tratar de observarlos, de competir, de hacer todo lo que los hombres hacían, de lo que yo veía, pues era un proceso consciente. Y cuando yo decidí que ya era demasiado de haber sido masculina y que por fin quise ser femenina, fue también un proceso consciente, y creo que eso todos tenemos que hacerlo. Y las personas modelo para esta idea son las personas trans. O sea, no hay personas que mejor entiendan esto que las personas transexuales. Porque yo tengo un amigo que él es un hombre trans, y es uno de los hombres más masculinos que yo conozco en mi vida. O sea, lo he visto cómo es, lo he visto cómo actúa, y aparte he visto lo que postea, cuáles son sus ideas sobre la vida, su perspectiva, y nunca había conocido a un hombre de mi edad tan masculino como él. Obviamente sí conozco a algunos, pero él es súper masculino, o sea, lo resalta bastante. No entendía por qué lo había integrado también, y luego entonces también veía a las mujeres trans. Y si somos sinceras, pues las mujeres trans son unos mujerones. O sea, son las personas más femeninas que vas a ver. O sea, por lo general siempre son ellas las que ilustran esa feminidad. Al ser personas que hicieron conscientemente su proceso de tratar de ser femenina, de tratar de ser una persona masculina, era por eso que pues lo adquirían también, porque eran procesos conscientes, porque no lo daban por sentado. Y por eso digo que no tiene nada que ver el ser femenino o el ser masculino con el sexo que naciste, porque estas personas, las personas transexuales, son el claro ejemplo de lo que estoy diciendo, de que son personas que han adquirido muy bien, conscientemente, lo que implica los géneros.
Y siento que también son personas que tienen muy bien plantados los pies sobre la tierra y entienden que pues esa parte de esa feminidad o esa masculinidad que dejaron de lado porque pues no fue lo que escogieron para presentarse ante la sociedad, para relacionarse, creo que son personas que lo entienden y a veces sí lo pueden rechazar, pero normalmente si tú hablas con una persona transexual, no te lo va a negar, o sea, no te va a negar que es una persona que sí tiene esa cualidad, porque tal vez fue ese el molde que tuvieron cuando nacieron, cuando fueron niños y con el que les educaron que tenían que ser con ese género, pero pues ellos dijeron, ok, ya me di cuenta que el ser masculino o el ser femenino implica esto, esto y esto, y pues ya me di cuenta que eso no es lo mío y que yo quiero pues estar del otro lado. Entonces, ambos procesos son súper conscientes. El haber hecho consciente lo que quisieron cambiar y el haber hecho el proceso consciente a lo que se dirigían, creo que es por eso que son personas que tienen muy bien integradas ambas cosas y que son personas que individualmente se dan precisamente lo que estoy diciendo. También las personas que son género fluido o género no binario, siento que entienden muy bien esto porque pues son personas que han observado, que sí le han puesto atención a qué es lo que implica lo masculino y lo femenino. Y siento que también entienden perfecto que pues las cosas físicas no tienen un género, sino que uno es el que se lo pone. Entonces todas estas nuevas ideas sobre el género, nuevas ideas sobre la identidad. Creo que entienden muy bien qué onda con lo de lo que estoy diciendo. Siento que muchas personas no han podido integrar muy bien estos dos géneros y aparte pues están peleados con el opuesto o a veces con el propio, porque he escuchado mujeres que odian al género masculino, odian lo que tenga que ver con masculinidad, pero son ellas las que integran estas cualidades masculinas porque pues no quieren que los hombres tengan esos privilegios porque los ven como privilegios, enaltecen esas cualidades y por otro lado dejan esa parte de la feminidad. El otro día estaba escuchando a una maestra que es feminista y estábamos leyendo un libro de mujeres dentro de una situación que pues lideran los hombres y pues cuál era la perspectiva de las mujeres y pues en base al libro pues las mujeres sí tenían como esta perspectiva un poquito más emocional, un poquito más vulnerable, más frágil, hablaban más de los sentimientos y la maestra pues al describirlo decía, ok, es que no es por sonar emocional, no es porque las mujeres seamos emocionales, pero y ya pues se puso a hablar y entonces como que esa frase me chocó y dije, o sea, ¿qué tiene de malo en ser sensible? ¿Qué tiene de malo en ser emocional? Si se supone que pues es una cualidad que nosotras tenemos. O sea, ¿por qué crees que los hombres no las integran? ¿Por qué crees que los hombres están solos? ¿Por qué crees que los hombres no saben socializar y son un poco más introvertidos que nosotras? ¿Y por qué crees que nosotras somos más líderes? ¿Por qué crees que nosotras somos madres? ¿Y por qué crees que ellos son soldados? ¿Por qué no podemos entender que no hay punto de comparación entre lo masculino y femenino? Porque son opuestos, porque obviamente están para complementarse y no tanto para estar compitiendo entre sí a ver quién es el más chingón. Creo que es por eso que la gente está hasta la madre de estarse delimitando por uno por otro, porque la sociedad normalmente lo que hace es delimitarte y decirte, es que esto es mejor que el otro. Y es que ahí estás mal. Y obviamente este video puede ser que no a toda la gente le parezca, pero pues siento que es la mejor manera en como yo podría explicar este proceso de identidad de género. Si dejamos de lado la subjetividad de cómo he hablado este tema, si dejamos de lado mi perspectiva, y tú integras lo que acabo de decir de que pues necesitas de ambos géneros, creo que te podría ayudar bastante para como que entender el por qué no debes de pelearte con el otro género. Creo que es una forma de empatizar también con ese otro puesto que estás buscando a la hora de relacionarte. Así que probablemente si eres una persona que está durante su proceso de descubrir quién es, y está en medio de mucha disforia, probablemente este video te pueda ayudar. Y eso fue todo por hoy, eso fue todo sobre mi teoría de la dualidad de género. Si tienes algún comentario, pues déjalo abajo, me gustaría saber qué es lo que piensan, si pueden aportar más ideas, si pueden aportar pues algunos autores que ya hayan hablado de esta dualidad de integrar el masculino y el femenino a la vez. Y me gustaría que lo reflexionaran y que pensaran en eso, que pensaran no en lo que la sociedad te dice que tienes que ser, no en lo que tu sexo con el cual naciste te dice que tienes que ser por la educación que tienes, sino qué es lo que tú quieres hacer, quién realmente eres y qué es lo que te hace a ti feliz.